Santo el nombre de Jesús. Adoramos su nombre. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder llegar a este lugar. Por la vida que Él nos da y por lo bueno que es el Señor con nosotros. Buscamos la palabra del Señor, segunda de Crónicas 13. Bendiga el Señor cada una de nuestras vidas. Permita que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros hoy. Segunda de Crónicas 13. Vamos a leer del 1 al 12 para comenzar, pero luego llegaremos al 18. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Crónicas 13. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres, escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino de David a David sobre Israel para siempre? A él, a sus hijos, bajo pacto de sal. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos. Y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros los sacerdotes de Jehová a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Vamos a dejarlo hasta ahí. Damos gracias al Señor por lo bueno que Él es. Pueden sentarse. Y quisiera que consideráramos algo que el Señor puso en mi corazón. Este mensaje le puse por título: deja a Dios lo que le toca a Él. Traté en un par de ocasiones de cambiar el título, pero estoy convencida de que Dios quería decirle a alguien solamente este título: deja a Dios lo que le toca a Él. No pude cambiar el título porque hay alguien en esta noche que solamente esa es su palabra para hoy. Muchos de nosotros tendremos que escuchar otras cosas, pero hay alguien que, escuchando este mensaje, tiene que recibir de parte del Señor una palabra que le dice: deja a Dios lo que le toca a Él. Sabemos que en ocasiones nos encontramos con muchas situaciones y nosotros queremos resolverlo todo, porque todo lo que viene a atacarnos o todo lo que nos viene a molestar, queremos nosotros salir de eso o hacer cualquier cosa. Pero en ocasiones hay situaciones que son consideradas imposibles. A veces nos encontramos con situaciones donde decimos: con esto no puedo. ¿Quién podrá?
hacer cuando nosotros nos damos cuenta de que es algo imposible? ¿Habrá alguien que cuando nosotros pensamos que es algo imposible pueda hacerlo? Nosotros conocemos de alguien que nosotros cuando no podemos con nuestras fuerzas podemos clamar y decirle a ese alguien que es nuestro Dios: ahora te toca a ti. Porque habrán situaciones donde tendremos que decir: ahora te toca a ti, Dios. Ya yo hice la parte que me tocaba a mí. Ahora yo necesito que seas tú el que hagas la parte que te toca a ti. Y Él hará. Porque lo vamos a decir con confianza, sabiendo en quién hemos creído. Vamos a tener la confianza de que en Él podemos descansar. Y Él hará por nosotros. Vamos a ver en este pasaje donde se encuentra el pueblo de Israel. Una nación que hasta este momento había estado unida. Pero que entonces con la muerte de Salomón viene su hijo Roboam. Y de momento se divide la nación. Se divide porque Roboam no tomó el consejo de los ancianos, tomó el consejo de jóvenes que no tenían sabiduría. Y se dividió la nación. El pueblo de Israel se dividió en dos, los del norte, los del sur. Roboam, el hijo de Salomón, se quedó al sur y Jeroboam, que era el que estaba peleando contra ellos, se quedó al norte, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Y luego de Roboam, con la muerte de Roboam, vino entonces el nuevo rey Abías, que es el que vamos a estar considerando hoy. Y está entonces la nación dividida, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Abías estaba al sur, solamente 2 tribus. Y dice que a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías, dice el pasaje, y reinó 3 años en Jerusalén. Y dice el verso 3, entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam, el del norte, ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valorosos. Si usted hace la matemática, usted se da cuenta que la gente del norte eran más, eran 10 tribus contra 2. Ellos eran 8,000 hombres. Y los del sur eran solamente 4,000 hombres. Que entonces había para un hombre 2 peleando en contra. Si usted mira esa situación, se da cuenta entonces que es una situación imposible. Un ejército tratando de pelear contra un ejército que era el doble, era una situación bastante difícil. Si usted analiza las circunstancias de algunas de sus situaciones, usted se da cuenta que usted está peleando contra algo que es más fuerte que usted. Si usted se pone y analiza y hace la matemática en muchas de sus situaciones, la matemática no le da buenos resultados. De momento usted se da cuenta que está en una situación que es una situación difícil. Que es una situación que a veces usted puede considerar una situación imposible, de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Pero entonces se encuentran ellos en esa batalla. Y este rey Abías, aunque en algunas situaciones no había sido muy bueno, en esta situación estaba muy consciente de lo que estaba haciendo y de quién estaba con él. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, empezó a advertir y a decir, bueno, óyeme, Jeroboam le dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? En ocasiones tú te vas a encontrar con que hay situaciones que tú puedes manejar, pero te encuentras en una situación donde entonces le toca a Dios hacer lo que hay que hacer. Y tú tienes que ponerte a un lado y dejar que sea Dios el que haga lo que tiene que hacer. Porque a veces nosotros mismos nos convertimos en el estorbo. Y entonces tú le dices a la situación y le adviertes a la situación, espérate un momento, tengo una advertencia para ti. Se te ha olvidado a ti. No sabes tú que yo tengo pacto de sal con mi Dios. No sabes tú que vienes contra mí a pelear conmigo, que yo he hecho ya un pacto con Dios. Y cuando hablamos de un pacto de sal, hablamos de un pacto eterno.
Hablamos de un pacto que se preserva para siempre. Hablamos de un pacto que está unido y que nunca se puede romper. Por ejemplo, yo le diría que si yo pongo en este pacto dos personas o dos seres, cada uno viene con su sal. Uno viene a un lado con su sal, otro viene a un lado, otro lado con su sal. Y esto es nada más y nada menos una comparación para que lo podamos entender. Cada quien viene a hacer su pacto y llega a un punto donde entonces las sales se mezclan y se mezcla una sal con la otra sal. Y ahora ya que están mezcladas esas sales, ¿quién me la puede separar? ¿Habrá alguien que pueda separar esta sal? Físicamente hablando así solamente, no hay forma de que esa sal pueda ser separada. Esa sal no puede ser destruida bajo las condiciones normales si la tuviéramos. Es una sal eterna que va a estar, pues, ¿verdad? No hablamos de eternidad como tal porque son cosas físicas. Pero es una sal que duraría años, años y más años. Ese tipo de pacto de sal nosotros tenemos con Dios. Los que lo tenemos. Porque hay algunos que se van a dar cuenta que todavía no han hecho un pacto de sal con Dios. Muchos de nosotros hemos hecho un pacto irrevocable con nuestro Dios. Hemos hecho un pacto que está preservado para siempre. Hemos hecho un pacto que nada nos va a mover de ahí, de la unidad con Dios. Y algunos tenemos que decirle al problema que viene contra nosotros, te advierto, yo tengo pacto de sal con el Dios de Israel. ¿No sabes tú que Jehová, Dios de Israel, tiene pacto conmigo para siempre? Le dice Abías a Jeroboam, óyeme bien, porque Dios me ha dicho, y nos ha dicho a nosotros también, que tiene pacto con nosotros y nos ha prometido grandes cosas. Nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Eso nos dice el Señor y me dice a mí, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la parte de su pacto, siempre Él estará conmigo. Son muchas las promesas que Dios ha hecho para mí y para ti, para cada uno de nosotros. Y Él cumplirá su parte. Nos corresponde a nosotros cumplir la nuestra. Y le sigue Abías diciendo y dándole un poquito de la historia y recordándole. Y diciéndole anteriormente, le dice, Jeroboam se levantó y se rebeló contra su señor y se juntaron hombres vanos y perversos. Y pusieron a Roboam, el hijo de Salomón, porque Roboam era joven y no se defendió bien. Y le resistieron, hicieron con él como quisieron. Pero entonces Roboam se quedó solamente al sur con esas dos tribus. Y dice, y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos. Y retenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Él les explica su condición y les dice, yo entiendo, ustedes son muchos, tienen muchos números. En ocasiones tú te vas a encontrar con situaciones que tú dices, esto está grande. Esto es mucho contra mí. Son muchos. De los buenos somos pocos. Te vas a encontrar con situaciones donde te van a decir, estos tienen oro, tienen los dioses que han valorado. Esas cosas que ellos han valorado mucho, los tienen con ellos. Tienen oro, tienen plata, como decimos nosotros. Esos tienen plata. Esa situación que ha venido contra mí tiene poder, ¿tú crees? Y entonces tal vez dice, y esos son de los que han rechazado y han echado fuera a los sacerdotes de Jehová. Esos son de los que no quieren tener nada que ver con los pastores, la gente de Dios. No quieren a los levitas.
A los que sirven en el templo no quieren tener nada que ver con eso. Esos son. Y les pregunta él. Y les dice, ustedes que hacen las cosas a la manera del mundo, de otros pueblos que están a sus alrededores. Y les dice, ustedes que no tienen respeto ninguno para los levitas, para los sacerdotes. Ustedes son los que vienen contra nosotros. Él le está cuestionando. Porque a veces tú tienes que decirle al enemigo para que se dé cuenta. Tú te estás dando cuenta. Te estás dando cuenta de quién tú eres. Tú te estás dando cuenta de contra quién tú vienes y quién tú eres. Y en qué condiciones tú estás. A veces tú tienes que decirle al enemigo y decirle, tú sabes que tú estás derrotado. Tú sabes que tú tienes esto, tienes aquello, tienes lo otro. Pero espérate, no te lo he dicho todo. Tú tienes, oh sí. ¿Y contra quién es que vienes? Y entonces le vas a decir un poquito más adelante, pero espera, ahora te voy a explicar quién soy yo. Ahora hablemos de nosotros. Vas en cuanto a nosotros. Jehová es nuestro Dios. Y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Y los que están en la obra son levitas. Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde. Y el incienso aromático y ponen los panes sobre la mesa limpia. Y el candelero de oro, sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios. Mas vosotros le habéis dejado. Hablemos entonces, nosotros no le hemos dejado. No le hemos dejado. Caminamos con nuestro Dios. Ustedes le dejaron, pero nosotros no. Y nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Cada quien está haciendo el que Dios envió a ser sacerdote, al que Dios envió a ser levita. Cada quien está haciendo la operación que le corresponde, porque es Dios quien manda. Es Dios quien pone, quien te puso aquí fue el Señor. Y te dio una encomienda, te puso a hacer algo. Algunos nos puso al micrófono, a otros no. Pero cada quien está en su lugar, en su orden. Y es Dios quien lo ha puesto. Porque Él es el dueño de todas las cosas y el que ha dicho, los de Aarón son los que van a hacer esto, los de Leví van a hacer aquello otro, los otros van a hacer esto y aquello. Y cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. No debemos andar pendientes a querer hacer otras cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Porque vamos a fluir en lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso somos nosotros. Y entonces no solamente eso, vivimos en comunión con ese Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. ¿Sabes por qué? Porque quemamos holocausto mañana y tarde. Mañana y tarde nosotros nos levantamos y decimos, Señor, hemos pecado contra ti, por favor, perdónanos. Mañana y tarde nos analizamos y decimos, Señor, queremos vivir una vida santificada para ti. Mañana y tarde nos aseguramos de tener incienso aromático para nuestro Dios. Mañana y tarde nos aseguramos que cuando vamos con la palabra, con el pan, está puesto en mesa limpia. Mañana y tarde nos aseguramos de que caminamos con el Espíritu Santo, que es el que nos ilumina. Porque todo lo que queremos hacer, lo tenemos que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. Con ese candelero de oro que está siempre ahí, dándonos la dirección que necesitamos. Vivimos una comunión con Dios. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Y no solamente guardamos las ordenanzas como están escritas. No se nos ha olvidado que lo que Él escribió hace mucho tiempo atrás todavía aplica hoy. No se nos ha olvidado que no podemos andar imitando a otras naciones, sino que tenemos que siempre llegar a la palabra. Que la palabra que era eficaz antes es la misma palabra que es eficaz hoy. Y no se nos puede olvidar tampoco que el Dios que tenemos es un Dios grande que va a cumplir su parte. Dice, y he aquí Dios está con nosotros por jefe. Y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres,
porque no prosperaréis. El Dios que tenemos nosotros por jefe es un Dios todopoderoso. Es un Dios con grandes nombres. Es un Dios que estudiábamos en estos días los nombres de Jehová. Y cada vez que yo los miro y cada vez que yo me encuentro con eso en la palabra, digo, wow, nuestro Dios es grande. Ese Jehová que tiene como nombre el yo soy. Ese Jehová que también se le llama Elohim, el creador todopoderoso. Ese Jehová que se le llama el Olam, el Dios eterno. El Roy, el que me ve. El Shaddai, el todo suficiente. El Jireh, el que proveerá. El Nisi, que es mi bandera. El Rafa, que es el que sana. El Roy, que es mi pastor. El Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos. El Shalom, que es el Señor de paz. El Shama, que es el Señor está presente. Y los muchos nombres más que tiene nuestro Dios. Que cuando los miramos y los estudiamos, reconocemos que tenemos un Dios grande. Y ese es el Dios que tenemos nosotros por jefe. Esa es la cabeza que nos dirige. Ese es el Dios que respondimos. Ese es el Dios que cuando dice haz, hacemos. Ese es el Dios que debemos respetar en todo lo que Él dice. Pero entonces le sigue advirtiendo el rey a Jeroboam: no pelees contra Dios. El que se mete contigo se mete con Dios. El que se mete conmigo se mete con Dios, porque caminamos en comunión con Él y Él es el que nos defiende. Él es el que está con nosotros y pelea por nosotros. Está de nosotros funcionar en obediencia, caminar en obediencia, para que el pacto continúe con nosotros y podamos ver la gloria de Dios cuando Dios nos defiende en cada situación que viene contra nosotros. Oh, adoramos su nombre porque Él es grande y poderoso. Y entonces mientras hablaba Abías a Jeroboam, mientras él hablaba, se encontró con que, como siempre, el que no anda caminando con Dios, tú le estás dando un discurso y tú le estás diciendo algo y ellos ni atención ponen. Andan planeando cómo van a continuar haciéndote mal, cómo te van a tratar de hacer la vida imposible. Pero sabemos a quién tenemos con nosotros. Y entonces dice, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Y Abías su gente hicieron en ellos una gran matanza. Y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Vemos cómo entonces, mientras él hablaba, se encontró con la sorpresa de que tenía algo a la espalda junto con el enemigo de frente. Y es en una de esas situaciones donde tú te encuentras, cuando que tienes un enemigo de frente, pero lo tienes de espalda, lo tienes de los lados, lo tienes por todos lados y no sabes para dónde mirar. Y es cuando te toca mirar para arriba porque no tienes para otro lugar. Es momento donde tienes que mirar a Dios. Y entonces tienes que hacer algo más que mirar. Tienes que abrir tu boca y comenzar a clamar. Tienes que abrir tu boca, clamar y adorar y gritar a Dios. Hay una gran cosa que nosotros tenemos, un gran secreto que los pentecostales tenemos, y es que sabemos gritar. Es un gran secreto de los pentecostales, que sabemos gritar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está llena de gente y momentos donde el pueblo de Israel se encontraba en una situación difícil. ¿Y usted sabe qué hacían? Gritaban.
Y nosotros nos conocen por gritones y yo alabo a Dios por esa reputación. Aleluya. Nos conocen porque abrimos nuestra boca y adoramos a Dios cuando necesitamos que Dios se mueva a nuestro favor, porque Él quiere que nosotros levantemos nuestra voz hacia Él en adoración, en clamor. Y ellos asimismo tenían batalla por delante, por las espaldas, y clamaron a Jehová. Y los sacerdotes tocaron trompeta en adoración, y ellos comenzaron a gritar con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel, y los desbarató de tal forma que huyeron, y que entonces 400,000 hombres, que eran los que inicialmente estaban, mataron a 500,000 hombres. Haga la matemática. Ellos se volvieron locos matando, pero lograron, Dios les dio en sus manos lo que ellos necesitaron. ¿Qué tuvieron que hacer para que entonces ellos huyeran desbaratados? Clamar a Dios, abrir su boca, hacer lo que a ellos les tocaba, que era confiar en el Señor, clamar en el momento de necesidad. No solo clamar, sino adorar a Dios. Hay ocasiones en que algunas de estas hermanas en la iglesia necesitan aprender la técnica de que cuando hay guerra en su casa, usted comience desde la entrada de su casa hasta la salida a adorar a Dios y a clamar con voz alta el nombre de Jehová, y usted verá cómo los demonios salen. Es algo que debe estar en todas las casas, donde cuando usted ve que de momento el enemigo ha traído discordia y el enemigo ha traído pleito, usted comience a adorar a Dios y usted comience a alabar a Dios. No le importe que le llamen loca, porque es común que le llamen loco, pero usted comienza a alabar a Dios desde la entrada de su casa hasta la salida, y verá cómo los demonios empiezan a huir, y verá cómo la gente dirá, Dios, ¿pero qué le dio esa? Pues que le va a dar. Ella sabe la técnica, de cómo es que una batalla que viene en contra tuya, tú la puedes ganar, y la puedes ganar cuando comienzas a clamar a Dios, cuando comienzas a alabar a Dios, cuando alzas el grito y comienzas y adoras el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, adoramos su nombre. Y entonces no dudes que lo que tú has puesto, cuando tú te has puesto a un lado y sepas y reconozcas que esa pelea es de Dios, no dudes que Él te va a dar la victoria, porque Él cumple lo que promete. Y entonces le dice, he aquí Dios está con nosotros, por jefe dijo. Y entonces dice el 18, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Apóyate en Dios, apóyate, sé bien quién es tu Dios. Sé bien quién está contigo. Reconoce el momento en que tienes que darle a Dios el lugar que le corresponde. Hacer lo que te corresponde a ti y dejar que sea Dios Dios. Déjale a Dios lo que le toca a Él. Deja que Dios sea Dios. No pretendas resolver situaciones que son imposibles para ti. No pretendas resolver situaciones que no te corresponden a ti. Haz lo que te corresponde. Vive una vida en comunión con el Señor. Clama cuando te encuentres entre la espada y la pared. Grita y adora a Dios. Confía en el Señor. Porque le dice Pablo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sigamos adelante, hermanos. No nos olvidemos que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que está a nuestro favor, que tenemos promesas lindas del Señor para nosotros, que nuestra parte está en vivir en obediencia a la palabra, consagrados a Dios, y Él hará su parte. No trates de resolver lo que le corresponde a Dios. Resuelve lo que te toca a ti.
Lo que le toca a Dios, déjaselo a Dios. Y en algún momento yo me voy a encontrar entonces con gente que han olvidado su pacto. Y en esta noche yo quiero invitar a esos hermanos que en algún momento han cometido un error y esa culpa no los ha podido dejar. El enemigo les ha puesto una culpa tremenda y entonces ese pacto que hicieron una vez con Dios, de momento sienten ellos que ya no son parte del pacto. Hay hermanos que tienen que renovar su pacto de sal con el Señor en esta noche. Hay hermanos que están peleando batallas con sus propias fuerzas. Hermanos que están peleando batallas como si estuvieran solos, pero no están solos. Hay hermanos que se les ha olvidado que hay momentos donde tú solamente tienes que estar quieto y conocer que Él es Dios. Tienes que simplemente resistir y quedarte ahí quieto sin decir nada. Hay momentos de silencio y hay momentos de abrir la boca. Hay momentos donde tienes que decirle sape, como le decimos nosotros a los gatos, sape, fuera de aquí. Hay momentos que tienes que abrir la boca y simplemente comenzar a alabar a Dios como loca. Hay momentos donde entonces también tienes que decir, detente, te detengo en el nombre de Jesús. Hay momentos que usted tiene que reconocer, este es mi lugar y nadie me lo quita. Pero usted tiene que abrir su boca y decirlo y reconocerlo. Hay hermanos que tienen que reconocer lo que Dios les ha dado. Y no pueden tener desconfianza en lo que Dios les ha dado. Porque ha sido Dios quien se lo ha dado, nadie más. Si tú tienes tu lugar, reclama tu lugar. Y párate en fe. Y el que venga a pelear contigo reconoce lo que es tu guerra y lo que es la guerra del Señor. Lo que es lo que Él va a pelear por ti y lo que tú solamente tienes que hacer. Porque entonces tenemos que recordar que no nos podemos olvidar del pacto que hemos hecho con Él, sino que debemos vivir en obediencia. Y que si fallas, pide perdón. Levántate cada mañana y acuéstate cada noche reconociendo que tu vida depende de Él, sabiendo que tienes que vivir en santidad, sabiendo que todos los días debemos preguntarle al Señor si te he fallado. Por favor, perdóname. Que debemos analizarnos y llegar en humillación al Señor. Es un gran secreto con el Señor cuando reconocemos que nos tenemos que humillar ante Él. Y Él nos perdona porque Él está para perdonarnos, pero está esperando que abramos nuestra boca. Yo les voy a pedir que se pongan de pie.